Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre. Maravilloso, Señor. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, la adoración, Señor. En esta noche, maravilloso, Señor. Si tú no fueras fiel, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor? Tú eres fiel porque cumples tus promesas, Señor. Muchas gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, vamos a abrir nuestras Biblias. Busquemos la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los dos primeros versículos que son conocidos. Y quiero coger una parte del versículo 1 para reflexionar en esta noche sobre su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos todos. Yo leo el 1 y usted va a leer el 2, pero fuerte. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos. Los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Señor, añade bendición a la exposición de tu palabra. Señor, que tu palabra sea, mi Dios, de edificación para cada vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Quieren esta noche coger solamente una parte del versículo 1. La parte que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al nombre de Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Jesús. El apóstol que escribe, o el escritor de esta carta, dice una grande verdad. El escritor dice: corramos, o sea, no dejemos de correr, pero dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el escritor dice corramos con paciencia, nos habla que como creyentes no podemos detenernos en la marcha de seguir hacia adelante, de seguir hacia adelante. Por eso quiero coger este pasaje y hablar de esto, que hay que correr, pero hay que también llegar. Hay que correr por correr en la carrera cristiana, sino ¿qué cosa? Hay que llegar. Gloria al nombre de Jesús. Hay que llegar. Otra versión, una versión casi de corte católico, dice: corramos con constancia. En la Nueva Biblia Española dice: corramos con constancia en la competición que se nos presenta. Entonces ahí ya tenemos una idea de cómo hay que correr. Hay que correr ¿cómo? A ver si me ponen atención. Hay que correr ¿cómo? Que según esta versión que leí. Me vuelvo a leer. Dice: corramos con constancia en la competición que se nos presenta. ¿Cómo hay que correr?
La carrera cristiana es de constancia. Porque yo suelo decir hasta en forma de broma, la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de Constancia. exacto, de perseverancia, de constancia. Hay días que van a ser fáciles, hay otros días que van a ser como difíciles. Pero ¿qué dice la palabra? Hay que ser constantes en la competición que se nos presenta. Gloria al nombre del Señor. Me gusta a mí esta versión, es la Biblia de Jerusalén. Mire qué bonito es comparar los versículos con diferentes versiones. En la Biblia de Jerusalén dice: corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. ¿Cómo hay que correr? Con fortaleza. Aleluya. La versión anterior decía: corramos con constancia. Esta versión dice: corramos con fortaleza. ¿Y quién es aquel que nos da fortaleza? Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Una versión nuestra, pero es una versión muy importante también, que no es tan literal, pero dice: corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Corramos con paciencia, con constancia, con fortaleza. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y quiero que esta noche hablar de sencillamente, hay de esto de correr. Hay dos tipos de competidores, podemos decir así. Hay dos clases de corredores. En una competencia, cualquiera que ésta sea, hay dos clases de corredores. Primero, existen los corredores en los que ganan, los ganadores. Y hay el otro, ¿cuál sería? Si hay ganadores, hay perdedores. Hay dos tipos de corredores, los perdedores y los ganadores. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero antes de hablar un poquito de estos dos tipos o dos clases de corredores, bíblicamente o en la experiencia cristiana, ¿sabe que hay condiciones para tener éxito en la competencia, en la carrera? Como leímos hace un instante, hay que correr con constancia, hay que correr con fortaleza. Cualquiera que sea nuestra carrera que tenemos por delante. Mire, aquí yo sé que la Biblia nos habla de la carrera cristiana, de llegar un día a la meta, a la presencia del Señor. Pero también podemos hablar de que todos tenemos una carrera en una profesión, en el trabajo, en la vida normal, en el negocio. Aunque la meta más grande y la final es llegar un día a la presencia del Señor. Esa es la carrera más importante. Pero las otras también son importantes para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que la palabra nos enseña, hermanos, para tener éxito en la carrera? En la carrera. Gloria al nombre del Señor. Primero, hermanos, cuando nosotros nos proponemos ir en una carrera, cualquiera que ésta sea, trabajo, negocio, emprendimiento, vida espiritual, vida matrimonial, en la vida común y corriente, primero, hermano, para toda carrera es necesario, hermanos, programar nuestra vida. ¿Cómo la programo? En primer lugar, espiritualmente. ¿Cómo la programo espiritualmente? Aplicando los principios de la palabra que nos enseña que la bendición, el éxito, las puertas que se abren es cuando Dios lo hace. Gloria al nombre de Jesús. Hay que preparar en nuestra mente: Señor, tú eres la fuente de la bendición. Mire, mi mente se va preparando. Hay que prepararse espiritualmente, hay que prepararse emocionalmente. Que nuestras emociones estén acorde a la palabra del Señor.
Gloria al nombre del Señor para siempre. Hay que prepararse físicamente. Pero la mayor preparación es aquella que viene de la parte de Dios para nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay que dejar a un lado un poquito. Yo sé que todos nos desanimamos en algo. Gloria a Jesús. Pero cuando nos preparamos espiritualmente, el desánimo debemos dejarlo a un lado. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor fluya en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿quiénes son estos dos tipos o qué características tienen estos dos tipos de corredores? Los perdedores y los ganadores. Gloria al nombre de Jesús. Los corredores perdedores, hermanos, son aquellos que, escuchen bien eso. ¿Quiénes son los perdedores? Primero, son los que creen siempre, pero no intentan. Aleluya. Y esto lo podemos sacar ¿de dónde? De lo que Pablo escribió a Filipenses. Pablo decía en la carta a los Filipenses, decía, prosigo a la meta. ¿Entiende? Hay que proseguir a la meta. Si usted quiere ser un ganador, tiene que creer, pero tiene que seguir intentando, porque Dios es el que abre la puerta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Yo otra cosa que he visto en los perdedores, ¿sabe qué es? Ellos, aquellos que dicen, no puedo, voy a salir mal. ¿Se encontraron usted con personas así? No, salí derrotado. No. Gloria al nombre de Jesús. Los perdedores son los que predicen siempre las derrotas. En cambio, Pablo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al nombre del Señor. Tercero, los perdedores son aquellos que se desaniman fácilmente. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y por último, los perdedores son aquellos que siempre permiten que su mente, sus pensamientos, se llenen de ideas negativas. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora, conozcamos un poquito a la luz de la Biblia cómo son los ganadores. Aleluya. Los ganadores son aquellos que siempre llegan a pronosticar la victoria. Gloria a Jesús. Usted ora, busca de Dios, lo cree, lo aplica, cree que las promesas de Dios son para su vida. Dice, no, yo tengo victoria porque mi Dios es un Dios de victoria, porque su palabra nos enseña de esta manera y voy a llegar a la meta. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Leía una historia hay un libro hay una revista, no sé si una revista secular, que ya no mucho sale en las donde venden los periódicos, pero yo me acuerdo de soltero, siempre le rogaba a mi papá que me compre una revista de estas. Y hasta el día de hoy sí existe esta revista, se llama Selecciones. No habla de fútbol, no habla de cosas seculares. Y me acuerdo soltero, yo tenía como unas 40 revistas más o menos. Y nunca me olvido lo que un cierto escritor secular decía en una de esas revistas, hablando de aquellos que pronostican, llegan a pronosticar la victoria, a predecir la victoria, a declarar la victoria en sus vidas.
Él decía que el cuerpo siempre se prepara para nuestro estado de acuerdo a lo que nosotros creamos. Y es una grande verdad. Y el que escribía no era él era un médico, un hombre especialista en el área. Y es así. Y es de esa manera. Entonces, si la Biblia dice, hermanos, voy hacia la meta, voy hacia la victoria, voy hacia la bendición, hay que creerlo. Hay que declarar eso para nosotros, declararlo en el sentido de la promesa de Dios para nosotros. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces en la familia quizás usted predica y nadie se convierte, pero habrá un momento de lo que usted siembra, la palabra no regresará vacía, va a ser efecto en cualquier momento, en el momento del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, en segundo lugar, ¿quiénes son los ganadores? Los ganadores son aquellos que le ponen empeño a su logro, a su objetivo, de llegar a su objetivo, de lograr. Gloria al nombre del Señor. Hay que poner empeño. Hermanos, no hay que ponerle desánimo, no. Hay que ponerle empeño de llegar, hermanos, a esa meta. No hay que detenerse en los obstáculos, sino hay que buscar la solución de vencer los obstáculos en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y por último, yo puedo ver, hermanos, en la Biblia, ¿saben cómo son los ganadores? Son aquellos que tienen una buena opinión de sí mismos. ¿Qué opinión tiene de usted? De sí mismo. Quizás usted no se ha escuchado gente que dice, no, es que yo no tengo nada bueno, yo no sé ni para qué nací, yo no sé, no. No. Cada uno de los que estamos en esta noche aquí, Dios nos ha dado la capacidad, la característica específica de ser un instrumento de bendición. Gloria al nombre de Jesús. Por más, hermanos, muchas veces podemos encontrar muchos peros en nosotros, sí, pero Dios nos ha dado características que quizás yo no las tengo, usted no las tiene, pero esa persona las tiene. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando nosotros pensamos solo negativo de nosotros, 100% negativo, muchas veces yo me he encontrado personas que dicen, no sé ni para qué nací, dice. No tengo nada bueno. No es así. Si Dios nos ha permitido vivir es porque tenemos un propósito en nuestras vidas de aplicarlo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia del Señor, ser instrumento de bendición. Caso contrario, no viene esta lista tan grande que habla la Biblia, hermanos, de talentos, de dones, de capacidades que el Señor nos da para ejecutar, ¿qué cosa? La bendición del Señor. Todos tenemos limitaciones. Todos, aleluya, todos tenemos limitaciones, pero tenemos características que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no nos detengamos, hermano. Parece que estos días, esta semana, falleció un hombre que yo siempre hablaba de él. Bueno, no siempre, pero en algunas se llama el evangelista Luis Pablo. Más de 50 años predicando el Evangelio. Dice que él aceptó a Jesús él comenzó a predicar desde los 18 años. Comenzó a hablar de las cosas del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hay un libro casi libros en mi biblioteca de testimonios tengo contaditos, muy pocos. Pero un libro que me regalaron de él, que habla de su testimonio, me lo leí. Y él habla el testimonio de cómo él comenzó de joven, cómo se casó. Y algo que siempre quedó impregnado en mi mente en ese testimonio de la vida de él es, la esposa de él se llama Patricia. Y él le dice Pati, le decía. Y en el testimonio, en el libro que él escribe, dice, cada vez que nos enterábamos que Patricia, su esposa, iba a tener un hijo, estaba embarazada, ¿sabe qué es lo que hacían los dos?
Dice que ellos se reunían en su casa, en la sala, los dos, y él ponía las manos en el vientre de ella. Recién se enteraron hoy que estaba embarazada y ellos hacían eso. Ponían las manos en el vientre de ella y decía, Señor, y él escribe la oración en ese libro. Le decía, Señor, yo no sé qué va a ser, varón o mujer. Pero cualquiera que sea hombre o sea mujer, lo único que te pido es que este niño o esta niña te sirva todos los días de su vida. Y ahí comenzaba el embarazo. Y qué hermoso saber que eso hace años atrás, en una campaña que hizo en España, verle a su hijo, su primer hijo, estar predicando a una multitud en la campaña que él había organizado. Gloria a Jesús. No hay que detenerse a los imposibles. No hay que detenerse a los problemas que se enfrentan. Duele y entristece, busca la manera de detenerlos, sí. Pero ¿qué decía Pablo? ¿Qué decía? Todo lo puede Cristo que me fortalece. ¿Qué decía en la lectura que hicimos hace un instante? Por eso los había leído en 3 versiones. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con constancia en la competición que se nos presenta. Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Seamos constantes. Seamos constantes. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros somos fieles, es una siembra que nosotros hacemos. Ayer alguien me llamaba de otro país. Me llamaba, estaba regresando a la casa y me daba una buena noticia. Tenía un regalo para mí. Bueno, yo entre mí decía, bueno, ¿qué hice entre mí decían, ¿qué hice para merecerme este regalo? Aún no lo tengo, pero él me dice, yo en abril llego a Ecuador y voy para Cuenca y le entrego en sus manos. Amén. Y me acordaba, mire, que hace muchos años atrás, cuando esta persona quiso llegar como misionero por primera vez aquí al Ecuador, él buscaba fondos en su país para levantarlo, ¿no? Para levantar y como que se ponía medio difícil los recursos para poder levantarlos. Y yo me enteré que él estaba por llegar, estaba levantando fondos, y él fue mi profesor en el seminario hace muchos años atrás. Y en ese tiempo no había Facebook, ni lo que tenemos ahora, la manera de poder comunicarse. Lo único que sabía yo era el correo electrónico. Así que escribí una carta, más o menos el tamaño de unas 500 palabras, 600 palabras, porque era el tamaño de una hoja A4. Entonces, le escribí, le daba gracias porque con él aprendí mucho. Fue mi profesor, aprendí griego, aprendí parte de hebreo, aprendí muchas cosas con él. Y le daba gracias por el aporte que él hizo y mandé su carta. La carta llegó por correo electrónico. Y bueno, lo que él hizo fue imprimir la carta, primero traducir la carta, porque yo la escribí en mi español. Él la tradujo la carta al inglés. Y sacó copias, miles de copias. Iglesia por donde iba y decía, esto es lo que yo hice, ayúdenme. Con su ofrenda, levántela para yo volver a ser misionero allá. Y esa carta, y este es el testimonio de un pastor amigo de él, que me contó, dice, esa carta la fotocopió, sacó copias, miles de cartas, y donde iba entregaba, en inglés, ¿no? Traducía de inglés. Y la gente se animaba y decía, no, vale la pena invertir en este misionero, vale la pena. Y levantó mucho dinero para volver a ser misionero.
Tanto que hizo una buena edificación en Guayaquil, en la ciudad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando uno siembra de corazón, ¿qué acontece? Viene la recompensa. Es lo de que esta noche dice la palabra. Dice, corramos con constancia, con fortaleza la carrera. Hoy quizás lo vemos, quizás mañana, quizás el otro año, quizás algún año. Gloria al nombre de Jesús. Así que no dejemos de seguir hacia adelante en el camino del cielo. Inclinemos nuestro rostro. Oremos. Padre eterno, gracias en esta noche por esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a seguir en esta carrera cristiana, Señor maravilloso. Ayúdanos a sembrar, Señor, en todas las áreas. No dejar de clamarte, Dios maravilloso, y pedir que tú, Señor, hagas grandes cosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, bendice nuestra ofrenda, bendiga nuestro diezmo que traemos para tu obra también, Señor. En nombre de Jesús. Amén.